La palabra transpersonal significa a través de o más allá de lo personal. Ese más allá, en el marco de la psicología transpersonal, hace referencia a lo espiritual, esto es, a las experiencias trascendentes del yo y no solo a las conductas observables habituales. La psicología transpersonal aborda la psiquis como una experiencia que incluye estados de conciencia superiores. Por eso abarca, además de la conducta práctica, las experiencias místicas, metafísicas, de expansión, conocimiento interior profundo y estados amplificados de amor y fraternidad. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos qué es psicología transpersonal, objetivo y supuestos del psicólogo transpersonal. ¿Listos? Aquí vamos. Primero, el origen. La psicología transpersonal comienza con las lecciones que William James impartió en la Universidad de Edimburgo entre los años 1901 y 1902. Este psicólogo fue el primero en abordar las experiencias religiosas como parte del estudio psicológico. También fue el primero en emplear el término transpersonal. Más adelante, la psicología humanista de Abraham Maslow recogió el interés por las experiencias trascendentales. Algunos psicólogos de la vertiente siguieron esta declinación, dando origen a la psicología transpersonal en los años 60. Segundo, ¿cuál es el objetivo? La terapia transpersonal considera la autorrealización como un proceso continuo. El reconocido investigador de la conciencia y psicólogo Abraham Maslow dijo: "Lo que un hombre puede ser, debe ser. Es el deseo de volverse más de lo que uno es, convertirse en todo lo que uno es capaz de ser". Las características de una persona autorrealizada, según Maslow, parecen simples, pero son difíciles de alcanzar, ya que tienen percepciones realistas de quiénes son. Ellos entienden la dinámica del mundo en el que viven, pero no son reactivos. Debido a que satisfacen sus necesidades de supervivencia, pueden centrar sus esfuerzos en ayudar a resolver problemas en sus comunidades. Son respetuosos de las convenciones y a menudo son positivamente poco convencionales. Las personas autorrealizadas encuentran alegría en las experiencias más simples. Ven el mundo con admiración y aprecio continuo. Maslow también nos dice que estas personas a menudo experimentan momentos cumbre, encontrando una satisfacción intensa, alegría o paz que les da la fortaleza y la inspiración que necesitan para seguir creciendo. Tercero, supuestos. El psicólogo transpersonal emplea no solo principios psicológicos estándar, sino que también adopta importantes suposiciones espirituales. La primera suposición es que los humanos son seres espirituales que tienen experiencias físicas. La espiritualidad de todas las descripciones es el núcleo de la psicología transpersonal, que requiere que los terapeutas estén preparados para tratar una diversidad de pacientes sin prejuicios, juicio o agenda. La segunda suposición es que la conciencia humana es multidimensional. Las dimensiones básicas de la vida humana son el cuerpo, la mente y el alma. Si bien la idea del cuerpo es directa, se cree que la mente en la psicología transpersonal tiene 3 niveles o profundidades: la mente consciente, la subconsciente y la inconsciente. La tercera suposición es la comprensión de que los humanos son capaces de trascender sus personalidades, ir más allá de lo que son en este momento. Estas experiencias trascendentes a menudo son inducidas y guiadas por el terapeuta utilizando cualquier técnica que sea parte de las creencias espirituales del paciente, como cantar, tocar la batería, rezar o meditar. A veces los pacientes pueden lograr un estado trascendente por sí mismos. Por ejemplo, un paciente puede alcanzar un estado trascendente mientras pinta o escribe, o se encuentra en un lugar donde emergen recuerdos olvidados. La cuarta suposición es que cada ser humano tiene una fuente interna de sabiduría. Algunos lo llaman el alma, pero muchos simplemente consideran que es parte de todos los humanos que normalmente no se escucha por encima del ruido del mundo. Los terapeutas transpersonales facilitan experiencias y entendimientos más profundos a través de un proceso que es positivo y constructivo, utilizando actividades cognitivas que a menudo se convierten en herramientas de por vida. Si el video te parece interesante, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.